13 años, presuntamente violada por su padrastro, finalmente fue sometida a un aborto. ¿No es así, Ana? Sí, así es. ¿Dónde se lo realizaron? Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar ahora en la nota. ¿Por qué? Porque recordemos que hace 10 días conocimos esto, la denuncia tomó estado público en el hospital de Moreno, ¿sí? La familia de la chiquita acudió ahí para que la nena se pudiera practicar un aborto no punible. No se lo pudo hacer ahí porque estaba excedida en el periodo de gestación, de acuerdo a las recomendaciones. Esto es lo que dijeron oficialmente en el hospital. Aparte ella de salud no había ingresado muy bien. Sí, estaba con riesgo de pérdida, sí. Era muy grave el cuadro. Entonces, yo les propongo que miremos la nota, que compartamos la nota y explicamos cómo se produjo esto y después ampliamos un poquito. Y el riesgo de intervenir puede producir un sangrado masivo que comprometa la vida de esta menor. Entonces, donde nos plantamos nosotros, a pesar de las amenazas recibidas, es a defender la salud y los derechos de esta chica que, además de que es abusada y está pasando por una pesadilla, se están metiendo organizaciones a pedir lo que aborto no punible cuando tendríamos que estar hablando de un parto inmaduro. Fue el martes 29 de abril, cuando el caso tomó estado público. Se pedía que una nena de 13 años, presuntamente violada en noviembre por su padrastro, accediera a un aborto no punible, pero el hospital de Moreno lo negaba por el avanzado estado de gestación. Hay que descartar la palabra que no hacemos un aborto, porque no estamos en fecha para realizar un aborto y se está pretendiendo hacer pasar un aborto, digamos, o que se aborte a una persona con una definición ya de lo que decía la doctora, de que estamos ante la presencia de lo que estaríamos haciendo es un parto prematuro, que no está incluido en la reglamentación sobre aborto no punible. Sin embargo, probablemente a las 48 horas de la negativa, la menor pudo abortar. Así lo afirma el comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Según las organizaciones que integran la campaña, la nena interrumpió el embarazo con medicación que obtuvo en forma privada y fue llevada a un hospital público fuera de la provincia de Buenos Aires. El 2 de mayo fue dada de alta y, según el comunicado, se encuentra en perfecto estado de salud y no tiene secuelas. Por lo cual tenemos un protocolo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires de aborto no punible que habla de lo ideal es hacerlo antes de las 18 o 20 semanas de embarazo. Y aclara el peso. En este caso, aclara el peso, exactamente, porque también para la ley menos de 500 gramos no es viable y sería un aborto. Más de 500 gramos estamos hablando de aborto. Las organizaciones feministas que acompañaron el reclamo anunciaron acciones legales contra las autoridades del hospital de Moreno y señalaron que los protocolos para el aborto no punible no dan un plazo máximo para la realización de la práctica. Tanto en el protocolo de la provincia como en la guía de la Organización Mundial de la Salud se sugieren prácticas hasta la semana 22, pero no se impide que se ejecuten pasada esa fecha de gestación. Bueno, lo importante ahora es saber cómo está la nena, Ana. Sabemos que vos tenés información, queremos saber cómo está física y psicológicamente, es muy chiquita. Bueno, tal como vimos, las organizaciones que acompañan el reclamo de esta nena y de su mamá aseguran que la nena está muy bien de salud, que no tiene secuelas, que una psicóloga la revisó y determinó que la nena no actúa presionada por su familia ni por el entorno, sino que ella misma decidió terminar con este embarazo fruto de una violación. Lo que nos dicen también es que los restos del bebé fueron guardados para extraer el ADN, porque cuando encuentren al padrastro que todavía sigue prófugo, lo van a someter a las pericias que corresponden para determinar si efectivamente es el autor de esta violación, tal como señalan la nena y su mamá. Esto empieza con una discusión, ¿por qué tardamos tanto en Claro, eso, ¿por qué tanto? Porque fueron 3 meses, mucho tiempo, por lo menos. Pero la nena solita quiso hacerse el análisis, ella sola, no le dijo nada a la madre, porque hasta 31 de marzo, si yo mal no recuerdo. Ese día fue que la mamá se entera por la nena, porque ese día se produjo una discusión entre la madre de la nena y la pareja. Sí. No hablamos de padrastro, como decimos acá. Sí. La nena ahí se anima, se produce una discusión, él se va de la casa, tiene muchos hermanitos y se anima a contarle a su mamá lo que había pasado, de a poquito, con mucho miedo. Inmediatamente la mamá la lleva a la comisaría de Las Catonas a hacer la denuncia, pero cuando le preguntan si había sido la única vez o había tenido
más ataques sexuales, ella dice que se habían reiterado y que ella siempre estaba amenazada. Con lo cual, la primera denuncia que se asienta es por abuso y no por violación. Y esto termina desvirtuando un poco todo y retrasando todo. De inmediato la mandan a la Comisaría de la Mujer, que a su vez la deriva al Hospital de General Rodríguez, donde constatan que efectivamente está embarazada, que ya es tarde para la pastilla del día después, que es lo que marca el protocolo para estos casos, y le dicen que tiene que hacerse una ecografía en el hospital que le corresponde. Por eso llega al hospital de Moreno. ¿Qué dice la mamá? Que en el hospital de Moreno el ecógrafo no andaba y que le dieron turno para 45 días, o sea, para mediados de mayo. Esto termina, esta es una discusión entre el hospital y la familia, esto se tiene que resolver ahora. Oficialmente escuchamos a los directores del hospital decir que por primera vez la nena fue atendida el fin de semana previo al 28, o sea, el viernes 25. Sí. Esto es lo que se tiene que dirimir también, tiene que terminar de resolverse en forma administrativa y judicial. Así que hasta ahora esto es lo que podemos decirle. Hoy se va a definir este conjunto de organizaciones que acompañan a la mamá y a la nena. Van a hacer una asamblea, van a decidir si la mamá habla. Es muy probable que mañana de una conferencia de prensa, si así lo deciden entre ellos, porque todos lo someten a votación. La mamá tiene mucho miedo porque el padrastro, el sospechoso de esta violación, está suelto. Y justamente cuando lo quisieron ir a detener en una de las veces que intentaron la detención, varios vecinos y amigos de él, de su misma colectividad, aparentemente es paraguayo, respondieron con piedras y con balazos. Esto es lo que dicen en el entorno de la mamá. Así que es preocupante la situación. La nena y su mamá están en la casa de un familiar a resguardo. Bueno, lo importante es que la nena evidentemente está bien, como bien recién nos decía Ana, ¿no? Física y psicológicamente, que es un momento importante. Gracias, Ana. De todas maneras, Marisa, alguien nos ha mentido. Y sí. Porque yo recuerdo a algún médico, no vamos a aclarar de quién se trató, después que se haga cargo delante de la justicia, o algún médico que decía, nosotros no podemos hacer nada porque está en riesgo la vida de la nena. No era tan cierto. Eso es lo que, no era tan cierto. Eso era el argumento mayor que se exponía, que estaba en riesgo la vida de la nena. Y entonces todos decíamos, si está en riesgo la vida, obviamente que se siga adelante y que después se dé en adopción esa criatura, que no tenga que padecer una situación tan dura la nena, ¿no? Pero bueno.